y se hizo Esos son lugares aburridos que va usted nada más. Bueno, está muy bien. Pero son lugares donde surgen las ideas también. Sí, pero las ideas esas nunca se llevan a cabo. Bueno, parte de los problemas que tenemos vienen de ahí, ¿no? Ahí hubo también una reunión organizada en el CARI, en el Centro Argentino para las Relaciones Internacionales, que se me pidió, entre un grupo de ministros de Defensa, que elaborara un documento que es la base del artículo que usted cita, que es cómo pensar la defensa a largo plazo, qué inversiones de capital tiene que hacer, qué inversiones operativas, ahora, cuáles son los objetivos de eso. Claro, pero primero digo, ¿necesitamos defensa? ¿Necesitamos tener unas Fuerzas Armadas sólidas o a lo mejor es un país que puede vivir sin Fuerzas Armadas? ¿Usted conoce alguno del tamaño nuestro que No, haga eso? ninguno. Bueno, yo en general no hago experimentos, ni conmigo, ni... Usted que siempre se preocupa por mi salud, cuando me operaban yo me preocupo por su salud y porque no se hizo peronista. Claro, pero era la única manera que hubiera tenido éxito político. Tampoco lo va a lograr. No sé. Digo, cuando iba en la camilla para operarme hace 5 años atrás, el médico me dijo, mire, yo voy a seguir estrictamente el protocolo. Le digo, si usted me decía otra cosa, yo me bajo de la camilla. Entonces yo digo, en defensa, cuando los demás países se preparan, prepárate para la guerra si quieres paz. En realidad lo que usted quiere es consolidar la paz y lo que se prepara es para enfrentar amenazas cuya aparición práctica usted no sabe bien dónde van a ocurrir. Y nuestros gastos en defensa son extremadamente bajos. Mire, para hacer bien la cuenta, es la mitad de lo que le impuso Estados Unidos a Japón en el momento de la rendición. En el momento de la rendición le impuso 1 punto del PBI, nosotros gastamos medio. Lo que yo propongo tampoco es mucho más, es un número que permitiría a las Fuerzas Armadas ser operativas con un tamaño que no tiene nada que ver con el sistema que teníamos antes, y tener las inversiones de capital para poder hacer el trabajo con profesionalidad. Ahora, ¿usted cree que el Ara San Juan, por citar un ejemplo, se hundió porque somos por pobreza, digamos? Porque yo creo que... No, yo no diría eso. Porque aparentemente ese es el tema. No, yo no creo eso. Yo creo que ahí puede haber ocurrido un accidente muy complejo, para lo cual hay designadas comisiones en defensa, en la Armada y en el Congreso de la Nación. A mí me gustaría que cuando se conozcan todos los elementos de las auditorías técnicas, dar una opinión. Hasta este momento no creo yo que esa hipótesis sea la razonable. Esa era la gema de la Armada, entre paréntesis. Ese submarino era un submarino que ejercicio había eludido, hace varios años atrás, había eludido a la fuerza de la NATO. O sea, no había podido ser localizado, ¿no? Era probablemente las tripulaciones más calificadas en un arma relativamente moderna para el estado de nuestro armamento. Ahora, es verdad que por las restricciones presupuestarias habían tenido poca ejercitación. Es decir, y la ejercitación... Pero había un informe que decía que no era navegable directamente. No, yo no creo eso. Yo no creo por una razón muy sencilla. Ningún comandante de la nave, ni su segundo comandante, hubieran salido a navegar en esas condiciones. Nadie se suicida. Nadie quiere morir. Nadie se suicida, nadie daría una orden de ese tipo. Eso yo no haría el juicio sobre efectivamente qué ocurrió, porque no tengo los elementos y creo que no los tiene nadie. Ahora, la gente, digamos, porque una cosa es la decisión política y otra cosa es lo que siente la gente. ¿Usted cree que la gente en la Argentina perdonó a sus Fuerzas Armadas? En este caso no se trata de... Porque digo, parte de lo que responde cierto marketing político es que si yo digo voy a rearmar a la Fuerza Armada, voy a comprar tanques, aviones, tuvieron que comprar aviones ahora por el G20. Bueno, ahí tenemos un problema, porque lo que no había aviones para cuidar a los es G20. Con la idea de que toda la defensa la vamos a subcontratar. Eso no es razonable. Eso es una locura. Eso no es razonable. Yo diría, lo que yo estoy proponiendo no es ni más ni menos que hacer lo que hacen Perú, Chile, Brasil. Es decir, no estamos yendo a inversiones enormes, estamos yendo a crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas sean operativas. Eso es una necesidad, o sea, el país necesita proteger sus fronteras, sus riesgos, digamos, la Constitución Nacional, en última instancia, la última ratio de la existencia de Fuerzas Armadas es
proteger la integridad del país, proteger su constitución. Por eso todos nuestros militares juran por la Constitución Nacional. Si yo lo traigo a López Murphy y no hablo de economía, digo, sería una especie de sacrilegio. ¿Me cuentan dónde estamos parados? Dicen que mañana, por ejemplo, van a bajar la tasa de interés y hace 48 horas dijeron que vamos a subir el dólar. ¿Están locos o hay una racionalidad en esto? Bueno, yo creo que desde el comienzo el gobierno se puso metas que no eran razonables ni factibles. Yo eso se lo dije a usted en su programa hace 2 años atrás. Me parece que está ocurriendo lo que era inevitable. Creo yo que el gobierno tiene que ser cuidadoso. ¿Por qué? La tasa de inflación es muy alta. Sí. Bajar las tasas de interés en un contexto de altísima inflación no parece ser prudente. Sí. Las estimaciones de inflación divergen, pero será 24, 25. Una tasa de 27%, 28%, contra 25% de inflación es una chiquitita la tasa en términos reales. Tenemos un sector externo muy vulnerable. ¿Por qué tenemos ese déficit externo tan grande? Porque tenemos un déficit fiscal que coloca deuda a lo pavote. Como coloca deuda a lo pavote, la única forma que entren los recursos es bajando las exportaciones y subiendo las importaciones. Sí. Si no tuviéramos ese déficit fiscal, no tendríamos ese déficit externo. Eso también hay que corregirlo. ¿Eso se corrige de un día para otro? No, se corrige con políticas sistemáticas, no negando la realidad, ni vendiendo espejitos de colores, ni globos si usted quiere. Ahora bien, ¿lo están haciendo bien, mal o regular? Bueno, yo le he expresado en reiteradas oportunidades mi discrepancia. Primero, con el diagnóstico. Sí. A ver, por ejemplo, el 28 de diciembre se cambiaron las metas. ¿Puede cambiar el fondo del doctor López Murphy, por favor, chicos? ¿Usted escuchó alguna autocrítica de por qué se hacía esto? ¿Cuál era la razón? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué corrigieron? Sí. Porque se equivocaron. Bueno, pero eso, si usted se equivoca, tiene que dar una explicación. No la dieron. Bueno, pero si usted no da explicación... Un famoso político alemán dijo, corregir es una virtud, equivocarse, lo dijo con palabras peores, es un desastre. Bueno, pero el problema que usted tiene cuando no hace la autocrítica es que vienen las preguntas como las que usted hace. Es decir, ¿por qué cambian? Bueno, porque se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Porque esa meta de inflación era inconsistente con nuestras políticas de ingreso, con nuestra política fiscal, con la necesidad de recuperar los precios de todos los servicios públicos. Bueno. El gobierno heredó una situación catastrófica, nunca lo dijo. Entonces, frente a esa circunstancia, está pagando los costos de haber ocultado la herencia recibida. Bueno, ya hace 2 años que la recibieron, ya era tiempo que... Bueno, es que la vida no da tiempo para siempre, o sea... Usted los 2 primeros años puede endeudarse para tapar. Ahora, algunos dijeron, ni López Murphy se animó a cortarle plata a los jubilados. Porque usted en un momento dado, algunos le decían, pero eso es lo que quiso hacer López Murphy. López Murphy no quiso hacer eso. Nunca hubo... Eso es un buen punto, porque si hay algo que la estigmatización de mi persona hizo, es que me atribuían cosas que nunca hice. No, pero acá yo además le quiero decir a la gente, la desgracia para los demás, es que están en YouTube los discursos. Usted lo puede ir a escuchar de nuevo el discurso. No es que quiero que me escuchen a mí. Pero, digamos, en marzo del 2001 hubo un discurso que explicó. Si usted escucha ese discurso, no tiene nada que ver con lo que me atribuye. Pero yo le pregunto, ¿le parece bien que le hayan sacado plata a los jubilados? A ver, yo hubiera hecho las reformas previsionales que había que hacer, estructurales, es decir, hacer el sistema más solvente. Hubiera cambiado el índice hacia un índice de costo de vida, como se hace en todos los países, al comienzo del gobierno. Sí. Y no hubiera omitido un trimestre, que este es el famoso problema que hay acá. Si se hubieran hecho esos cambios, cuando se hizo la ley de reparación histórica, fíjese que esta reforma es contradictoria con la ley de reparación histórica. Por un lado le dan, por otro lado se lo sacan. Por eso. Entonces yo digo, si todo se hubiera hecho junto, probablemente no hubiera habido este proyecto. Que en realidad tampoco es cierto que le sacan. Lo que hacen es, no le aumentan 7-8% en términos reales. Que eso tampoco es posible hacerlo. O sea, no era posible hacerlo. Con los jubilados, ¿no? No, yo lo que digo es,
Yo he explicado... Pero si todos dicen, he ni explicado López con Murphy se detalle. hubiera animado a No, eso. yo no hubiera seguido esa estrategia desde el comienzo. Sí. Hubiera hecho en la reparación histórica la reforma del sistema y el cambio del índice, que eso sí había que hacerlo, porque ese índice que había Sí. producía resultados absolutamente anómalos. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Acá ocurrió otra cosa, no es el cambio de índice, es que se olvidaron un trimestre. Ese es el meollo de todas las dificultades. Sí, chorearon. Se olvidaron un trimestre, es decir, dejaron de indexar un trimestre. O sea, se lo chorearon, digamos. Si usted quiere, No, no no es lo un incorporaron si la economía se estabilizara. Más aún, si la inflación permanece a los niveles que yo creo que va a permanecer, que va a ser alta, tampoco el problema era tan serio como el que se planteaba el gobierno. Sí. ¿Usted cree que salen para adelante o cree que vamos a terminar endeudándonos y terminando una crisis de deuda? En general no va a poder endeudarse tanto si usted no hace los deberes, o sea, Alguien le va a frenar la... los mercados internacionales van a empezar a preguntarle si los hechos van funcionando. Eso es muy importante entender por qué tuvimos las crisis en el pasado. Por ejemplo, ¿qué nos pasó en el 98-2001? Sí. Nosotros tuvimos una sucesión de shock adversos extraordinarios. Acuérdese de la crisis asiática. Sí. La crisis asiática nos pulverizó los precios de las commodities. La crisis rusa nos cerró los mercados de capital. Sí. Las dos crearon la devaluación brasileña. Tuvimos la catástrofe de las .com. O sea, hubo un escenario de una catástrofe inmensa. Si no, nosotros no hubiéramos llegado. Ahora, es verdad que si a lo largo de la década del 90 hubiéramos sido más ahorrativa, más cuidadoso, usted me escuchó muchas veces en esa época, Sí, hubiéramos reservado recursos, hubiéramos podido aguantar más. Lo que hizo el país para revertir eso lo llevó a una crisis. Ahora pregunto, no me contesta lo que le dije. ¿Salimos o terminamos en una crisis de deuda? Porque el punto de esto se termina... Bueno, digamos, eso depende de lo que haga el gobierno. El pedal te dura hasta que un día te dicen, bueno, ya está, listo, ya no hay más plata. Eso hay un sistema... Contaba Cavallo el día que estaba parando en el Hotel Plaza en Nueva York, lo llamó a Camdesús, que era el presidente del Fondo Monetario, y no le atendió el teléfono. Dijo, no, mi marido se acostó temprano. Chau, se terminó. Ahí se cayó de la Rúa. No. Primero no fue así, no estaba más Camdesús. ¿Quién estaba? Estaba Keller. ¿Quién? Y Keller, el alemán Keller. Bueno, ese, le dijo, mi marido se acostó temprano. Pero en realidad la Argentina tenía Cavallo, en ese momento una situación muy compleja que no es la de este momento. Sí. Lo que el gobierno se ha comprometido a seguir un sendero de reducción del endeudamiento hasta prácticamente hacerlo muy pequeño hacia el año 2020. Usted me dice, ¿van a cumplir con eso? Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces usted me pide un pronóstico sobre cosas que yo no sé. Creo que está en los intereses del gobierno y del país no reiterar los errores que cometimos en el pasado. ¿Pero usted les cree que van a reducirlo, que pueden hacerlo? Sí. Yo creo que ellos tienen un interés que es su supervivencia. Sí. En su supervivencia depende de hacer esa reducción del endeudamiento que están tomando. Usted no sobrevive si no lo hace. Ahora, hay veces que la adversidad, a mí me ha tocado vivirlo eso, los gobernantes creen que la adversidad no puede ser cierto que les haya ocurrido a ellos. Y a veces le ocurre a usted una suma de adversidades como probablemente le ocurrió al comandante de Lara San Juan. Doctor López Murphy, veo que está bien de salud porque está de vuelta aguerrido. Me alegro Estoy convencido que hay que hacer un esfuerzo para devolverle racionalidad al debate. Sí. Me parece que la Argentina tiene en ese sentido un problema. Usted no cree en eso, pero yo sigo creyendo. No es que no creo en esto. Yo cómo no voy a creer en esto. Lo que pasa es que creo que usted está en el país equivocado. Es la única manera que le den bola a usted que se afilie al peronismo. Ya se lo dije hace mucho tiempo. Yo no soy peronista, no hago proselitismo. No. Pero si usted hubiera sido peronista, no tengas duda. Podría haber sido presidente. ¿Cuántas veces yo te cito, te digo, las dos personas que más saben de defensa de la Argentina son López Murphy y Jamón Arena. Y ninguno es peronista, ambos son radicales. No, pero... Bueno, es clarito, no necesariamente tiene que ser peronista. El problema es López es un hombre Murphy consciente y real. Que se equivocó de partido.
hubiera sido un gran presidente y estuvo a punto de serlo. Estuve a punto de serlo y hubiera cerca sido de muy ser distinta presidente. la historia del país si eso hubiera ocurrido, porque hubiéramos rumbeado y hubiéramos aprovechado una circunstancia excepcional que tuvo el país de manera diferente. Pero bueno, pero fue así la cosa. ¿Qué le va a tocar? A veces le toca. Gracias, doctor. No, un gusto de estar con usted. Fíjate.